Buenas noches a todos y todas, damas y caballeros que pueden escuchar esta grabación. Estoy haciendo las cosas un poquito diferentes, estoy trayendo esta audiograbación. Estamos hoy a 8/22 del 2021, 8/22 del 2021. Y estoy haciendo esta grabación, no estoy haciendo video como por lo regular lo hago. Y la razón por la que estoy haciendo esto un poquito diferente es porque creo que cuando tengo la cámara y tengo las luces prendidas y todo esto, pues como que me desconcentro un poquito. De hecho estoy probando a ver qué tan bien funciona esto del audio grabaciones. Entonces me siento un poquito más relajado y menos acalorado por las luces. Y también me puedo concentrar un poquito mejor haciéndolo de esta manera. Para serles honestos, estoy un poquito más concentrado y un poquito más relajado. Así es que, como ustedes ya saben, me llamo Ezequiel Hernández. Yo soy un bautista, pertenezco a las iglesias bautistas fundamentales independientes. Vivo en el estado de Florida y me congrego en una congregación bautista fundamental e independiente aquí en el estado de Florida, en la parte centro. He sido bautista ya por los últimos 6 años y tengo que reconocer honestamente que solamente he estado eh, congregándome en dos congregaciones bautistas diferentes en estos 6 años. Y a los dos pastores los aprecio bastante. Los dos pastores el Señor ha usado para que yo aprenda, perdón, bastante de ellos y bastantes hermanos, bastantes hermanas que han sido muy buenas con nosotros, con mi familia en lo personal. Y nada, sigo siendo bautista. Le doy gracias al Señor porque nos tiene aquí, un lugar donde se predica la palabra de Dios bien, donde se enseñan las escrituras bien, donde no vamos a ver cosas extrañas, donde no vamos a ver algunas modas que se manejan en las iglesias pentecostales o tipo pentecostales, carismáticas, apostólicas, etcétera, etcétera. Estoy muy contento, la verdad, porque el Señor me tiene aquí. Y de aquí es donde he tenido mi crecimiento espiritual, prácticamente mi madurez espiritual. Y es hasta la fecha que sigo aquí. Pero bueno, quería hoy hacer, como les digo, esto un poquito diferente. Esta audiograbación. Espero que les sea de bendición. Si ustedes son cristianos, eh, espero que Dios los bendiga y que el Señor les ayude en todos sus diferentes proyectos que tengan por ahí. Ustedes saben que ahorita aquí en Florida, y bueno, ahorita voy a entrar en el tema del que quiero hablar ahorita, pero aquí en Florida desafortunadamente estamos pasando una situación bastante compleja con lo del COVID. Florida es el supuesto epicentro. No estoy seguro si eso es verdad o no. Yo creo que a veces exageran en los noticieros, pero parece ser que sí está un poco fuerte la cosa. He escuchado de mucha gente enferma con lo del COVID, gente con la que yo trabajé personalmente, que yo conozco, y han sido afectados con COVID. Entonces, sí está bastante fuerte el COVID, la verdad. Hay que estar pidiendo al Señor. De hecho, en la congregación donde me congrego actualmente, a varios hermanos enfermos de COVID, hermanos a quien queremos mucho y quienes amamos en el Señor verdaderamente. Perdón, tomé un poco de agua, pero les quería hablar del tema eh, hoy, ya que es una audiograbación. Espero que este es un poquito diferente, pero espero que les sea de bendición, que puedan escucharlo un poquito am, cuando voy manejando, yo creo. Y como ustedes saben, yo no soy pastor, no soy maestro tampoco, pero el Señor me salvó hace 10 años, ya son 10 años que el Señor me salva, 10, 11 años, y en estos 10, 11 años he aprendido y he madurado considerablemente, especialmente los últimos 6 años. Y yo personalmente pues he escudriñado las escrituras en mi tiempo personal, este, en fines de semana, eh,
largos, eh, noches largas a veces, desvelándome poco. No es lo más sano, pero es necesario hacerlo a veces. A veces nos queda tiempo solamente por la noche, cuando ya todo está en silencio, cuando los niños ya están dormidos. Am, y nada, el Señor sabe que Él ha puesto en mi corazón de escudriñar las escrituras y aprender bastante de otros, de los pastores con los que yo hablo, no solamente en cuestión bíblica, sino su testimonio también, muy importante. Pero quiero hablarles hoy un poquito de Raíces Hebreas. De hecho, Raíces Hebreas ha sido la razón por la que casi empecé a grabar videos. De hecho, no fue realmente como empecé yo a grabar videos y hacer estas grabaciones. Fue realmente porque eh, unos bautistas, este, am, que de los cuales unos hombres, unos amigos me platicaron de ellos, que se van apartado de la iglesia bautista. Eh, para ser más preciso, fue un ex bautista, pastor católico, el cual alguien me habló de él y eso me hizo prácticamente empezar a buscar eh, de este tema, de por qué se había apartado. Obviamente él es un católico, pero se dejó la iglesia bautista y era pastor misionero y dejó la iglesia bautista, dejó su trabajo, dejó su misión para irse tras la iglesia católica de nuevo. Y esto fue hace un año, aproximadamente un poquito más de un año. Y esto fue realmente lo que me trajo hasta donde estoy ahorita. Estamos hablando ya de un año. Empecé allí y después terminé platicando con un hombre que se llama Omar Sánchez. Fue por medio de él que terminé cayendo en el tema de raíces hebreas, estudiando raíces hebreas, estudiando cómo se inició, cómo empezó, las diferentes, las dos líneas, yo le puedo llamar las dos líneas que hay en raíces hebreas, porque muchos de raíces hebreas ni siquiera saben que hay aparentemente dos líneas en raíces hebreas. Están unos de raíces hebreas que creen en eh, la salvación exclusivamente para Israel. Eh, Unos de ellos creen que los gentiles no pueden ser salvos, otros dicen que sí. Unos creen que la circuncisión física en el hombre tiene que hacerse, otros dicen que no, que la circuncisión del corazón es lo importante. Otros dicen que guardar las fiestas, incluyendo el Shabbat y todas las fiestas que se le dan al pueblo de Israel, se tiene que celebrar. Muchos afirman, o algunos de ellos afirman, que los nativos de América son parte de las 10 tribus perdidas, y otros dicen que no es cierto o que no importa. Y así sucesivamente. Hay diferencias de opiniones. Unos aparentemente tienen un lado más, como más cristiano, por decirlo así, se lo vamos a poner así. Pero sin embargo está el otro grupo que es un poquito más extremo. Yo en lo personal he platicado hasta la fecha con 1, 2, 3, 4, como unos 10, aproximadamente unos 9, 10 proponentes de raíces hebreas. Algunos en una posición de pastores o de maestros o de roé, como ellos se llaman. Otros simplemente de oyentes. Algunos creen en congregarse, otros de ellos no creen en congregarse. Entonces, eh, he conocido o he hablado con personas de los dos lados del espectro, si lo vamos a poner así. Interesantemente, todos ellos tienen algo en común. Bueno, varias cosas en común. Una de ellas, eh, dicen y afirman que todas las iglesias nacen del catolicismo. Una. Esa es la afirmación de ellos. Y otra de ellas es de que aparentemente los que los cristianos en este caso han pervertido las enseñanzas del Nuevo Testamento. Aparentemente eh, afirman y creen que nosotros
los que no guardamos las fiestas o el Shabbat y estas cosas que ellos guardan, somos parte, yo creo que de esta corrupción o de estos movimientos que han corrompido a través de los siglos eh, estas enseñanzas. Ahora, para ser honesto, desde el punto de vista honesto y franco, eh, decir o culpar a una persona de algo que ni siquiera tiene nada que ver eh, en estas cosas es injusto, porque nosotros no somos los autores del Nuevo Testamento ni de la Biblia. Nosotros somos, en este caso como bautista, en este caso creyente bíblico. Creemos lo que está escrito. Creemos lo que los apóstoles enseñaron y lo que el Espíritu Santo dejó claramente prescrito en el Nuevo Testamento. Y ese creo que siempre ha sido el ataque de Satanás, si vamos a ponerlo realmente como son las cosas. Satanás, a través de los siglos, desde el principio de cuando nace la iglesia de Jesucristo, los verdaderos creyentes bíblicos, siempre ha existido esa persecución contra ellos, desprecio, odio, burla. Ustedes pueden llamar lo que ustedes quieran. Satanás siempre ha tratado de diluir el mensaje del Evangelio, de diluir la verdad con mentiras, de matar creyentes a través de los siglos. Y, y parece ser que estamos en unos tiempos, a lo que yo puedo ver, de los últimos 6 años a la fecha, que está aprendiendo más, pero especialmente estos últimos años, me he dado cuenta que definitivamente ah, siempre se levantan grupos con las mismas calificaciones, le vamos a poner, con la misma distintiva, eh, y la distintiva de casi la mayoría de los grupos es eh, estos grupos nuevos que salen con nueva revelación o nueva enseñanza o nuevas doctrinas o redescubren algo nuevo. Eso ya no es novedad. Raíces Hebreas no es, no es el primero, y creo que probablemente si el Señor no viene pronto, creo que no va a ser el último tampoco. Eh, pero siempre se han levantado grupos que dicen, yo traigo una revelación que Dios me dio. Dios me mostró. O siempre existe el argumento de Dios está trayendo una fresca revelación, una nueva revelación. Si ustedes han sido eh, cristianos o han vivido lo suficientemente para poder, este, para poder caminar en este mundo, si lo vamos a poner como entre comillas, de religiones, ustedes se darán cuenta que eso es algo muy común. Es algo muy común. Y esto comienza desde los primeros siglos, desde las primeras iglesias que vemos en el Nuevo Testamento. De hecho, los apóstoles combatieron a diferentes grupos o diferentes personas que se habían levantado dentro de la iglesia verdadera del Señor en los tiempos de ellos, y combatieron y expusieron a algunos personajes y algunas personas que estaban torciendo las escrituras, estaban torciendo las verdades bíblicas. Eh, y eso no ha cambiado, créanmelo. No ha cambiado, sigue pasando. Estamos 2000 años después y la cosa no ha cambiado. Seguimos igual. El verdadero cristiano bíblico, desafortunadamente, eh, hasta cierto punto, aunque no queramos, tenemos que luchar. Tenemos que repeler. Tenemos que defender las verdades bíblicas que nos han sido dejadas por los apóstoles y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y es una lucha constante. Por supuesto, como les digo, yo era ajeno a este tipo de temas. Ha habido hasta momentos que no quisiera ni hablar del tema, para serles francos. Pero al final del día, si nosotros no decimos la verdad, si nosotros no hablamos la verdad, ¿quién lo va a hacer?
quién va a hacerlo. Y es ahí donde nos cae a nosotros la responsabilidad, la verdad. Am, Recuérdense que no todo el que dice ser cristiano o que diga soy bautista, para ser más claro, verdaderamente lo es. No todo el que dice serlo lo va a hacer. Hay muchos que se salen de las iglesias, por ejemplo, bautistas, yo que soy bautista, y salen con otras doctrinas. No es algo reciente, es algo que ha venido pasando desde mucho tiempo atrás. Eh, pero bueno, para aclarar algunos puntos rapidito, déjenme decirles en mi experiencia personal hasta ahorita, platicando con las diferentes personas de raíces hebreas de diferentes países, mexicanos, como yo, por supuesto, yo soy mexicano, nací aquí en Estados Unidos, pero sigo siendo mexicano, por supuesto. Algunos peruanos, algunos argentinos, algunos de aquí de Estados Unidos también. Este, en mi experiencia personal, hay unos que son de carácter, como les digo, pasivo, calmados, como decimos, tranquilos. Y hay otros que son de un carácter bastante fuerte, que es difícil hablar con ellos. Son gente a veces muy apasionada, pero a veces esta pasión se convierte como en una manera de atacar a otras personas que no creen o que no están de acuerdo con ellos en algunos puntos. Y sí es cierto, uno debe de ser un poco apasionado, pero nunca debe de cruzar una línea de respeto. Entonces, desafortunadamente uno tiene que saber lidiar con esto. Lo mejor creo que es a veces, si la persona no está muy apasionada, es probablemente mejor cortar la conversación y dejarlo allí. Pero si una persona que está con un carácter que quiere hablar y que pueda hablar, pues puede uno hablar. Al menos mi experiencia personal hasta ahorita esa ha sido. Pero bueno, raíces hebreas, como les decía, los diferentes proponentes o diferentes personas que han practicado raíces hebreas están esos dos tipos de carácter. Y, y la mayoría de ellos ignoran, no sé si es por el lenguaje, por el idioma, no estoy seguro. Muchos de ellos están viendo videos de un señor que se llama Jim Staley, que vive en Estados Unidos, es de aquí de Estados Unidos, y están viendo videos antiguos traducidos por un muchacho que se llama Álvaro Martínez. Álvaro Martínez actualmente está con un hombre que se llama Michael Rod. eh, él traduce los videos de él al español. Y este Álvaro Martínez era discípulo directo de Diego Higuita. Diego Higuita es un pastor de raíces hebreas aquí en Florida. Y este muchacho, eh, Álvaro Martínez, fue cristiano por muy poco tiempo, según su testimonio. Pero casualmente, no mucho después de que empieza él creo que a buscar videos en YouTube, según lo que yo pude investigar y lo que él dijo, empieza a ver estos videos de YouTube de Jim Staley y queda convencido por Jim Staley. Aparentemente, eh, por sus videos de él dice en su narración o su testimonio que él se dio cuenta que todo el cristianismo en general estaba mal y que aparentemente Raíces Hebreas estaba bien. El problema con esto, eh, de hecho, Jim Staley se deslinda de Raíces Hebreas hace como ni un año de esto. Él mismo lo dice en sus videos y sus grabaciones. Jim Staley lo dice. Jim Staley, mucha gente no quiere aceptarlo. De hecho, mucha gente que habla español, que mira estos videos traducidos por el ex discípulo de Jim Staley, Álvaro Martínez, que ya no es su discípulo, él, él traduce estos videos, pero Jim Staley en sus videos recientes, él dice, de hecho lo dijo reciente y lo ha dicho también antes, que él recibe esto en una revelación de Dios, que él comienza este movimiento de raíces hebreas porque el Señor le habla a él directamente.
eh, directamente le abren una visión y es aquí cuando él prácticamente nace con este nuevo grupo y según Dios le dice a él que no le iban a aceptar esta nueva visión o este nuevo movimiento. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, se ponen a ser honestos, esta es la misma trampa, la misma mentira que nos vienen diciendo otros grupos también. Por ejemplo, Joseph Smith, él recibe el mormonismo en una supuesta revelación. ¿Y cuánta gente no terminó cayendo en este grupo de Joseph Smith? ¿Cuánta gente? Hasta la actualidad. Okay. Miles y miles y miles de personas alrededor del mundo se tienen este título de eh, mormones eh, y la gente ignora que Jim Staley, el que principia Raíces Hebreas, según lo que él dice, está prácticamente repitiéndose la historia de los mormones. Pero no solamente los mormones. También tenemos a los adventistas con el linaje de White, 1845, nació el grupo. Al igual que los testigos de Jehová nacen en 1845 también. Y bueno, miramos hasta la fecha del remanente de esto, o en este caso, iglesias con el rótulo de testigos de Jehová y iglesias adventistas. Y por supuesto, José Smith fue en el año de 1830. Entonces, los santos de los últimos días que ellos se llaman. Entonces, en esto no es algo nuevo. Cuando la gente no pone atención a las escrituras, siempre van a existir nuevos grupos, nuevos movimientos que van a salir. Es lo mismo que sucedió también, por supuesto, con la luz del mundo. Con la luz del mundo igual también. Sucedió igual. En este caso, el abuelo de eh, Joaquín Nazón García, me parece que es él, el abuelo de él, fue el que comienza este movimiento. Fue su abuelito el que recibe este movimiento allá en México, o esta supuesta revelación también. Y ustedes ven la luz del mundo actualmente, 3 generaciones después. Vemos aquí al nieto del fundador, que viene siendo este Joaquín García, y ustedes saben lo que es ahorita la luz del mundo. Entonces, no es algo nuevo. Esto de que Dios me reveló, Dios me mostró, Dios me dijo esto, no es algo nuevo. Es algo que se viene repitiendo. Fue lo mismo que pasó con el Islam. También a Mohammed también le pasó igual, lo mismo, donde él recibe también esta revelación de parte de uno de los arcángeles, supuestamente, y trae esta revelación y le dice que Dios lo había escogido a él para traer este nuevo mensaje de Dios a su generación de él. Y de ahí nace el Islam. Es lo mismo que se repite también, por supuesto, como con las iglesias eh, pentecostales y asambleas de Dios también. Y el movimiento que miramos ahorita, que nace en los 80s, bueno, 60s, 70s por allá, de lo que viene siendo el movimiento más moderno, aunque ya es antiguo, de las iglesias, este, eh, más que nada no es una iglesia, pero es una doctrina de declararlo por fe o palabra de fe. Y obviamente con esto es con lo que corren las iglesias. Está mezclado realmente, pero en este caso viene siendo como Guillermo Maldonado, son uno de los mayores exponentes. Guillermo Maldonado copia enseñanzas de Oral Roberts y Oral Roberts fue el que comienza este movimiento, prácticamente este nuevo uh, Word of Faith que le llaman, palabra de fe, ministerio palabra de fe, y prácticamente se expande y se riega en las iglesias, asambleas de Dios, pentecostales y las de no denominacionales también. De hecho, Jim Staley pertenecía, antes de comenzar Raíces Hebreas, él estaba bajo la autoridad de un pastor no denominacional,
Mucha gente no lo sabe, pero Jim Staley perteneció a una iglesia no denominacional, aunque ellos dicen que son no denominacional, pero en realidad tienen enseñanzas y doctrinas de pentecostales. Y las iglesias pentecostales también no tienen mucho tiempo que nacieron. Entonces, am, todas las iglesias, esos movimientos que ustedes ven actualmente, nacen de los años 1830 a la fecha. Entonces, de 1830 a la fecha, nuestros días, el año 2021, eh, raíces hebreas, testigos de Jehová, mormones, iglesias adventistas, iglesias pentecostales, asambleas de Dios, apostólicos y proféticos, la denominación que tú mires por ahí que dice no denominacional, todos estos grupos, amigos, amigas, hermanos y hermanas, damas y caballeros, honestamente no existían de los años de 1830 para atrás. De hecho, los fundadores de Testigos de Jehová, de los mormones, eh, de los adventistas, estos tres grupos, okay, que nacen en el siglo, mediados del siglo XVIII, 1830, 1845, no existían antes y de hecho los papás de los fundadores de estos grupos pertenecían a otras iglesias que ya estaban en esos días como presbiterianos, como metodistas, como, eh, ¿cómo se llaman las otras iglesias bautistas? Entonces, todos ellos, los padres de estos fundadores, incluso ellos mismos, pertenecían a esas iglesias. Ah, y luteranos también. Entonces, cuando ustedes dicen, y esto nada más como un dato, cuando la gente te diga que el Raíces Hebreas es uno de esos grupos, que tildan a todo el cristianismo en la misma canasta, esto no es así. Uno debe ser honesto y debe de analizar con mucho cuidado si eso es verdad, que todas las iglesias cristianas pertenecen en la misma canasta. Que esa es una mentira que Satanás eh, ha venido jugando con esta mentira desde, desde hace mucho tiempo. Pero cuando ustedes escuchen o les digan, todas las iglesias cristianas nacen de Roma o son iguales todas, eso no es verdad. Si ustedes investigan, ustedes se van a dar cuenta que no es cierto. Las iglesias, estas iglesias, como les mencionaba, no existían de los años de 1830 para atrás, no existían. Las únicas congregaciones que existían antes de 1830 eran las iglesias bautistas, las iglesias presbiterianas, las iglesias luteranas, los metodistas, la iglesia anglicana y la iglesia católica. Obviamente la iglesia católica está dividida en dos partes, la ortodoxa y la grecorromana. Entonces, solamente vamos a llamarle que habían 7 movimientos que existían de 1830 para atrás, solamente estaban estos grupos. Sí, había unas pequeñas variaciones entre ellos, pero solamente eran estos grupos. Entonces, cuando alguien te diga a ti, no, es que todas las iglesias cristianas nacen de lo mismo o son lo mismo, eso es mentira. ¿Ok? Eso es una absoluta mentira. Ahora, solamente hay dos eh, congregaciones más antiguas. ¿Ok? Dos congregaciones más antiguas que se remontan, perdón, hasta casi el principio de, del cristianismo. Son la Iglesia Católica y los bautistas. Estos son los únicos dos grupos. ¿Ok? Las iglesias luteranas, que fueron fundadas por Martín Lutero y sus seguidores. Las iglesias presbiterianas de John Calvin, Juan Calvino.
las iglesias metodistas de John Wesley, este, la iglesia anglicana de Inglaterra. Estas iglesias, vamos a decirlo, especialmente las primeras tres iglesias, presbiterianos, luteranos, anglicanos, estas iglesias, otros movimientos nacen en el siglo XV en la famosa llamada Reforma Protestante. Ustedes pueden buscar todo esto. No puedo entrar mucho en el tema, este tema porque sería bastante extenso la grabación. Pero estos tres grupos ya existían desde los años de 1500. 1517 hasta nuestros días existen todavía. Entonces, cuando una persona te diga, no, es que todas las iglesias son iguales, o todas las iglesias nacen de lo mismo, desde el punto de vista honesto, eso es una mentira. ¿Ok? Eso es una mentira. Antes de las iglesias, bueno, de hecho, las iglesias metodistas vienen después del siglo XV. ¿Ok? Ese es para otro tema, pero vienen después, con John Wesley. Y, y las iglesias que nacen en el año de 1517, de lo que se le conoce la Reforma Protestante, ya bautistas ya estaban en esas fechas. De hecho, muchos bautistas fueron perseguidos y fueron martirizados porque no estaban ni de acuerdo con la Iglesia Católica, ni la Iglesia Luterana, ni la Iglesia Presbiteriana tampoco, ni la Iglesia Anglicana tampoco en Inglaterra. Entonces, cuando, cuando tú escuchas de gente que fue martirizada, que fue perseguida, eh, a mucha gente se le olvida que fueron los bautistas que fueron perseguidos, que fueron quemados, que fueron ahogados, no solamente por la Iglesia Católica, sino también por la Iglesia Luterana, la Iglesia Presbiteriana y la Iglesia Anglicana. Pero mucha gente no sabe esto o se le olvida esto. No sé cuál de las dos sea, pero es una de las dos. Entonces, la Iglesia Bautista los bautistas anteceden a las iglesias del siglo XV. Y sé que es bastante información. Es mucha información, tendrías que investigar, tendrías que leer. De hecho, yo tampoco no estaba muy familiarizado con el tema. No ha sido como hasta los últimos 2 años que he profundizado más en el tema. Gracias a mis pláticas, algunas pláticas que he tenido con los pastores donde me congrego. Y también yo también que pues, he indagado un poquito más del tema. Pero no son las mismas, damas y caballeros, no son las mismas. Las iglesias bautistas anteceden a los reformadores. De hecho, una de las cosas que yo en lo personal estoy en contra, y he notado que mucha gente, especialmente en algunos círculos de hermanos bautistas, no sé si lo hacen por ignorancia, no estoy seguro por qué, aunque déjenme decirles que hay como 3 líneas de bautistas, pero ya eso es para otra plática. Ya después les hablaré cómo fue que se salieron estos grupos. Pero en algunos círculos bautistas tienen a Martín Lutero como héroe y a Juan Calvino como héroe, y algunos otros a Zwinglio como un héroe, cuando la realidad de la cosa es que ellos no son héroes. Ellos fueron instigadores de creyentes bíblicos, de bautistas. Ellos no solamente instigaron y persiguieron a bautistas bíblicos, sino que también despreciaban a judíos y a otros grupos también. Entonces, el odio fue tal de parte de ellos y de sus seguidores que mataron no solamente a católicos, pero también a bautistas y también a, a otros grupos también, o otras gentes que no creían como ellos. Y tenían un odio y un desprecio en contra de los judíos. Entonces, eso es lo que mucha gente no sabe y se le olvida, probablemente, o no lo sabe. Pero decir que Martín Lutero, que
que que, que Martín Lutero eh, los diferentes, eh, como ellos le llaman, padres de la Reforma, incluyendo Calvino, incluyendo Zwinglio, los llaman héroes, los llaman los padres de la Reforma. El creyente que diga esto y que no sepa la verdad, no se imagina el gran error que están cometiendo. Ellos fueron, eh, para ponerlo de una manera amable, ellos fueron perseguidores de los verdaderos creyentes bíblicos, de la verdadera iglesia de Jesucristo. Entonces, no podemos nosotros, al menos en mi opinión personal, no podemos afiliarnos a ellos. Y al menos yo no lo hago y no lo haría. No sabía antes este tema yo, lo ignoraba, pero gracias a Dios que a través de los años he estado madurando en estas áreas y ahora puedo ver y decir, espérame, cómo es que podamos llamar a estos hombres padres de la Reforma o héroes de la Reforma cuando todo lo que hicieron estaba mal en estas áreas, persiguiendo, introduciendo doctrinas antibíblicas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les digo que es muy importante saber y analizar bien la historia y no caer en el error de decir que todo el cristianismo es lo mismo o todo el cristianismo nació en el mismo lugar, porque eso no es así. Eso es lo que dice Raíces Hebreas, pero no solamente Raíces Hebreas, el catolicismo y algunos católicos no lo dicen así de esa manera, pero dicen que todas las denominaciones que han salido nacieron de Lutero. Y eso no es, eso es una mentira también, de Roma. Entonces, es muy importante tener clara claro estos puntos. Entonces, como les decía, las dos iglesias o los dos grupos, si vamos a decirlo así, los dos grupos que vienen desde los tiempos eh, muy antiguos vamos a decirlo, desde el tercer siglo, fueron bautistas y fueron católicos, ¿ok? Desde el tercer siglo. Por supuesto, la Iglesia Católica, como ustedes saben, la Iglesia Católica eh, empezaron a agregar doctrinas y enseñanzas, fueron estos grupos o este grupo que fue realmente prácticamente respaldado por el gobierno romano, en este caso el cristianismo romano, si le podemos llamar cristianismo, porque de hecho no es ni cristianismo, es una mezcla de doctrinas y enseñanzas y tradición que se ha ido recopilando a través de los siglos, perdón, hasta nuestros días. Y la Iglesia Católica prácticamente se ha morfado, o sea, ha ido cambiando, ha ido evolucionando a través de los siglos hasta nuestros días. Yo siempre le he dicho a algunos católicos con los que he hablado, nunca he sido católico yo en lo personal, pero yo siempre les he comentado y les digo, si un católico del siglo cuarto o del siglo quinto eh, viviera en estos días, no iba a reconocer la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no es la misma y no tiene las mismas doctrinas que tienen ahorita, que tenían hace mil años o hace 1200 años, mucho menos en el siglo V. Entonces, am, eh, ha cambiado tanto la Iglesia Católica que realmente se ha morfado, ha hecho metamorfosis a través de todo este tiempo. Y junto con la Iglesia Católica existía otra iglesia, otro grupo de creyentes que se opusieron a las enseñanzas de este grupo de supuestos cristianos apoyados por Roma. Este grupo que va hasta y se remonta hasta los tiempos de Cristo. Y este grupo son bíblicos. Y este grupo son los bautistas.
Ahora, yo sé que mucha gente no le gusta esto y no quiere esto, pero esa es la realidad. Ahora, no es mentira que en nuestros días hay como tres brazos, por decirlo así, de bautistas, pero no siempre ha sido así. Y eso ya es obviamente para otro tema. Pero el, el punto es de que siempre ha habido gente que ha querido corromper la verdad y Satanás siempre está detrás de todo esto. Am, Desafortunadamente estamos en los tiempos donde estamos mirando no solamente el movimiento carismático eh, moviéndose bastante fuerte, sino también estamos viendo a estos nuevos grupos como Raíces Hebreas, entre otros, que se están levantando y están engañando a miles de personas. Yo en lo personal, como les digo, he tenido el placer de platicar con diferentes personas. De hecho, he tenido el gusto de platicar con unos muchachos personalmente cerca aquí donde yo vivo. Aquí, bueno, de hecho en la misma ciudad donde yo vivo. Y espero en el Señor que Él, que Él abra los ojos y que se dé cuenta que estos grupos eh, que pretenden judaizar prácticamente al verdadero creyente bíblico, que salga de este grupo y, y que pueda realmente estar en el evangelio correcto, que sea realmente verdaderamente salvo. Este, y bueno, quiero leer unos versículos rápido eh, que, que, que prueban que no es nuevo el hecho de que hay personas que quieren sacar fuera de lo que es las escrituras y las enseñanzas de los apóstoles am, y de nuestro Señor Jesucristo. Ya ha sido un problema que se ha vivido desde los tiempos que los apóstoles vivían aquí. Entonces, en el libro de Gálatas, eh, en el libro de Gálatas capítulo 1, probablemente ustedes están familiarizados con este capítulo, especialmente si ya son creyentes más maduros. Pero en Gálatas capítulo 1, el Espíritu Santo, por mano de Pablo, nos deja estas palabras. Dice así, Pablo apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Aquí es donde ya el apóstol Pablo entra en el tema y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Entonces aquí inmediatamente vemos el asombro del apóstol Pablo, probablemente la decepción, probablemente la tristeza eh, de que esos hermanos de la iglesia en Galacia en aquellos años, los Gálatas, prácticamente se habían apartado del evangelio que ellos predicaban, del evangelio bíblico. Y ahorita vamos a seguir leyendo todo el capítulo para ver qué es lo que estaba pasando, ¿ok? El versículo 7 dice, no que haya otro, o sea, otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciéndoles, como ustedes saben,
no hay otro evangelio, no que haya otro, porque no lo hay, sino que hay unos que están pervirtiendo. ¿Ok? Entonces, tanto para nuestros tiempos como para los tiempos de los apóstoles, siempre ha habido grupos que quieren pervertir, diluir, añadir, cambiar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que ellos estaban predicando, el mensaje verdadero de Jesucristo. Esto no es nada nuevo, amigos, damas y caballeros, no lo es. Es algo con lo que se viene luchando desde el principio. Y créanmelo, del año 2021, mes 8, día 22, que es hoy, esto no ha cambiado. Seguimos en la misma lucha. La lucha que los apóstoles sostuvieron es la misma lucha que nosotros estamos sosteniendo hoy en día con todos estos diferentes grupos que quieren pervertir el verdadero evangelio. Seguimos leyendo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, cosa que le ha pasado a muchos como José Smith, como a Mohammed, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces aquí el Espíritu Santo por medio de Pablo, ustedes pueden verlo y ustedes lo pueden leer en su Biblia, por supuesto. Lo repite dos veces el Espíritu Santo. Primero diciendo, si un ángel o uno de los mismos apóstoles les predica otro evangelio, diferente al que ellos estaban trayendo, que recibieron del Señor mismo, es anatema, o sea anatema. Y dice, si alguno, y ahí ya no está hablando de los apóstoles solamente, ni de una aparición angelical, pero él mismo dice, si alguno, y ese alguno quién es, quien sea. Y en esta categoría de alguno caen todos estos grupos, incluyendo raíces hebreas, amigos. Entonces vamos a ver a lo que se está refiriendo más adelante. Pablo diciendo en el versículo 10, guiado por el Espíritu Santo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a ir al capítulo 2. Lo voy a leer un poquito más rápido, porque necesitamos leer los capítulos para poder ver quiénes fueron los que hicieron
que los Gálatas se apartaran de la fe o del evangelio que ellos predicaban, ¿ok? Es importante leer los diferentes capítulos. En el capítulo 2 dice: después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Fíjense en este punto del que habla Pablo aquí. Voy a poner pausa. Gálatas 2, 3. Ya había este problema, aparentemente, de creyentes que querían judaizar a la iglesia. De hecho, lo miramos en Hechos capítulo 15. Lo miramos allá. Y esta cuestión de que guardar las fiestas, de que si se tenían que circuncidar los gentiles, los que habían creído, y todas estas cosas se solucionó en Hechos 15. Pero vemos que pasan los años y vemos que Pablo les está escribiendo aquí a los Gálatas y les está platicando lo que había sucedido cuando él había ido a Jerusalén. Esta carta iba dirigida a los Gálatas. Entonces, Pablo aquí dice, guiado por el Espíritu Santo: Tito, siendo griego, no era judío, fue obligado a circuncidarse por los otros apóstoles. O sea, en pocas palabras, ni siquiera obligaron a Tito, los apóstoles, cuando él fue a Jerusalén, a que se circuncidaran. Cuando los de raíces hebreas o cualquier judaizante actualmente, porque ya he hablado con algunos de ellos, dicen que es necesario que se circuncide, en este caso el cristiano o los creyentes, que porque la ley de Moisés lo manda, es lo mismo que estaban diciendo ese grupo en Hechos 15 de falsos creyentes que se habían introducido en la iglesia y querían pervertir el evangelio de Jesucristo y enseñar cosas diferentes que los apóstoles enseñaron. Es el mismo problema que estaba teniendo Pablo con los creyentes de Gálatas, a los cuales él, guiado por el Espíritu Santo, les escribe y prácticamente les está diciendo: ni los apóstoles, cuando fuimos a Jerusalén, sabiendo que Tito iba conmigo y que era griego, eh, no fue obligado a circuncidarse. Entonces otra vez voy a leer el 3, Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, ni aún, ¿ok? Mas ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, ni siquiera fue obligado. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Recuérdense lo que pasó en Hechos 15. Querían hacer que los creyentes guardaran la ley, se circuncidaran, guardaran las fiestas, etcétera, etcétera. Y Pablo dice: no accedimos a ellos, estos falsos hermanos. Lo está repitiendo y lo aclara en Gálatas 2:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros, en este caso con los apóstoles. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, Gálatas 2:7,
como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Recuerden, Pablo está diciendo la incircuncisión, los incircuncisos. Él fue prácticamente mandado y comisionado por el Señor a ir a predicar a los gentiles. Más adelante dice 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero, después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, mucho cuidado, la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles. Ahora, recuérdense que estos gentiles eran los que habían creído, era la iglesia, ¿ok? Los que habían creído, los gentiles que no eran judíos. Pablo le dice, si vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, aparentemente tienen esta discusión Pablo, Pedro. Pablo lo expone públicamente entre la iglesia donde ellos estaban comiendo todos. Y él prácticamente lo regaña y lo expone y les dice que no, ellos siendo judíos eran justificados por la fe y no por cumplir los mandamientos y no por hacer las cosas de la ley. Le dice a Pedro, él mismo le dice eh, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, ahí ya estaba esta diferencia que siempre ha habido, y de hecho que está renaciendo actualmente con raíces hebreas. Y sigue diciendo más adelante, en Gálatas 2:15, sigue la cena. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Entonces, ¿por qué Pablo dijo, y si buscando ser justificados en Gálatas 2:17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos
hallados pecadores. ¿Por qué dijo esto Pablo, esta expresión? En Jesucristo ya no tenían que guardar muchas de las leyes que se les mandaba a guardar en el Antiguo Testamento, como fiestas, el cómo obtener el perdón de pecados. El templo todavía existía en esos años, aparentemente. Ya no necesitaban a los levitas eh, para que intercedieran por ellos en el lugar santísimo. Jesucristo cambia todo esto. Y sigue diciendo, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eh, en el capítulo 3, vamos al capítulo 3. Se sigue desarrollando la escena de lo que está hablando con los Gálatas, ¿ok? En Gálatas 3 sigue diciendo Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces, él está reprochando aquí a los Gálatas y les dice, ¿quién los fascinó? En pocas palabras, ¿quién fue el que los engañó? ¿O quién fue el que les, los hizo que cayeran en un truco para no obedecer a la verdad? ¿Quién? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Entonces ahí Pablo le está preguntando a ellos, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? En pocas palabras, ¿lo hace porque ustedes cumplen la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Muchos de raíces hebreas dicen, no, es que el cristiano o los cristianos dicen, no, es que la ley es maldición, esto y lo otro. Mm, Los personas que están en raíces hebreas y todos estos grupos judaizantes deben de entender que el cristiano no es el autor del Nuevo Testamento. Eso tiene que quedar muy claro. Es el Espíritu Santo el autor del Nuevo Testamento. Entonces, al final del día, sean raíces hebreas o sea ateo
o sea quien sea el grupo, que haga esas reclamaciones y que diga, no, es que los cristianos eh, dicen y enseñan estas cosas, eh, por ejemplo, ahorita como lo que estamos leyendo en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13 en adelante, estamos en el capítulo 3, no es el cristiano, el creyente bíblico, que es el autor de las escrituras. Y si nosotros decimos lo que decimos es porque los apóstoles dijeron esto. Ahora, si raíces hebreas y otros grupos, quien sea, el grupo católicos, testigos de Jehová, mormones, etcétera, tienen argumentos o tienen problemas con esto, tienen que llevarlo al autor de las escrituras, el Espíritu Santo. Pero seguimos leyendo. Gálatas 3, nos quedamos en el 3. Vamos a ver. 3:13, me quedé creo que en el 3:13. Dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Muy importante esta parte aquí. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Ok? Su simiente. Recuerden que los de la fe, Pablo dijo hace rato, los de la fe, obviamente los de la fe en el Señor Jesucristo, eh, estos son, déjenme voy para atrás, un poquito para leerlo mejor. Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Ok? Eso es lo que dijo Pablo aquí, bueno, el Espíritu Santo eh, dijo por medio de Pablo. Entonces Pablo otra vez vuelve a escribir en 3:15 adelantito. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Que acuérdense que hace rato Pablo estaba hablando en Gálatas 3, me parece que era el 7 que leímos ahorita, dice, los de la fe son hijos de Abraham, ¿ok? Ahora bien, dice en el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas de su simiente. No dice, de las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos de la promesa. Gálatas 4:1. Seguimos estudiando. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Quiero poner un punto aquí. Otro de las cosas que dicen algunos de raíces hebreas es de que dicen que los cristianos quieren robarse las promesas o quieren apropiarse de las promesas dadas a Israel. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice y escribió que los que están en la fe en Jesucristo son hijos de Dios. Y aparte de eso, somos herederos de Dios por medio de Jesucristo. Gálatas 4:7. Entonces, cuando Raíces Hebreas o cualquier grupo quiera decir eso o diga y argumenta eso, la respuesta es, claro que las promesas de Dios son para nosotros. No lo decimos nosotros, lo dijo el Espíritu Santo. Pero bueno, seguimos leyendo Gálatas 4:9. Ya casi terminamos Gálatas. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, estamos en el versículo 9, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Muy importante aquí, amigos, muy importante, yo sé que es largo, pero aquí en Gálatas 4:9 casi el apóstol Pablo casi está resumiendo ya la carta guiado por el Espíritu Santo, el regaño que le está dando a los Gálatas. ¿Okay? Porque aquí les está diciendo desde el versículo 8, ya para culminar su regaño que les hace a ellos, desde el 8 les dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, hablando de los Gálatas, ok, recuerden que eran gentiles, eran Gálatas gentiles, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y el 9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Versículo 10. ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Pregunta, y una pausa aquí. ¿Quiénes eran los que guardaban y de hecho quieren pretender actualmente ahorita que el cristianismo bíblico, y cuando digo cristianismo bíblico no estoy hablando de todo el cristianismo en general, estamos hablando de un grupo selecto de creyentes bíblicos, que son cristianos bíblicos? Él aquí está diciendo, guiado por el Espíritu Santo,
guardad los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, ya estos Gálatas estaban haciendo cosas que raíces hebreas aparentemente y judaizantes de aquel tiempo estaban pretendiendo y queriendo introducir dentro de las iglesias del Señor, corrompiendo el Evangelio. Eso fue lo que le pasó a los Gálatas. Eso fue lo que sucedió y Pablo tuvo que entrar y corregir esto guiado por el Espíritu Santo. Raíces hebreas, amigos y amigas, damas y caballeros, quieren que ustedes guarden fiestas, guarden días, guarden meses. Eso es exactamente lo mismo que le pasó a los Gálatas. Y el Espíritu Santo por medio de Pablo nos deja claro la postura del Señor respecto a esto. Sigamos leyendo lo que Pablo dice guiado por el Espíritu Santo. Versículo 10 del capítulo 4 de Gálatas dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, Pablo aquí diciendo esta palabra muy importante, os ruego, les ruego, hermanos, que os hagáis como yo, que os hagáis como yo. Recuérdense, amigos, damas y caballeros, Pablo en los capítulos anteriores narra, guiado por el Espíritu Santo, que tuvo cierta discusión con Pedro en la iglesia porque querían prácticamente simular que eran judíos que guardaban la ley, que estaban haciendo eh, lo que la ley mandaba, y Pablo los regaña, le dice: si tú andas como gentil y no como, como judío prácticamente, le expone, le dice que estaba mal. Entonces Pablo, ¿por qué les dice Pablo que se hagan como yo? Si Pablo aparentemente, como muchos argumentan, no, Pablo guardaba Shabbat, Pablo cuidaba las fiestas, Pablo guardaba los días, Pablo esto, Pablo lo otro. Entonces, en los versículos anteriores les dice, en el versículo 10, dos versículos anteriores les dice: ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que os hayáis, que haya trabajado en vano con vosotros. Y el 12 les dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Entonces, cualquiera de raíces hebreas, cualquier judaizante, cualquier persona que te quiera decir a ti, si escuchas este audio, que tienes que guardar esas cosas porque Pablo guardaba Shabbat, Pablo guardaba las fiestas, Pablo esto, Pablo lo otro, eso es mentira. Eso es mentira. Pero bueno, seguimos leyendo del 12 en adelante, Gálatas 4:12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque doy testimonio de que, si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Entonces, aparentemente aquí en el versículo 17, Pablo les dice: sí, ellos, o sea, está hablando de otros grupos que prácticamente querían apartarlos, y de hecho trataron, y de hecho lo lograron aparentemente por cierto tiempo, porque Pablo les escribe diciendo: ustedes guardan los días, los meses, los tiempos, y luego también más atrás les dice que ni a un Tito
siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces aparentemente eran algunos grupos de los que miramos en Hechos capítulo 15, tipo raíces hebreas, si lo vamos a llamar así. Entonces el 17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Entonces apartarlos de los apóstoles, otras enseñanzas diferentes. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre. Versículo 18. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Versículo 21. 4:21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Muy importante esto, amigos, muy importante. Pongan atención aquí. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Esta está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba. Okay, y aquí está hablando de dos Jerusalenes, está hablando de dos pueblos, está hablando del Jerusalén actual de su tiempo. Jerusalén aún no había sido destruido o destruida todavía cuando Pablo escribe esta carta. Y sigue diciendo, la Jerusalén de arriba, Gálatas 4:26, la cual es madre de todos nosotros, se incluye él, es libre. La Jerusalén de arriba, él está diciendo, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, Gálatas 4:28, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pausa aquí. Ustedes saben que los que persiguieron a la primer iglesia, a los primeros creyentes, a los primeros cristianos, a los apóstoles y a la iglesia que estaba en Jerusalén, ustedes saben quiénes fueron, me imagino. Fueron los judíos. Los judíos de ese tiempo persiguieron a las iglesias del Señor de Israel. Entonces, Pablo, aquí claramente guiado por el Espíritu Santo, dice, nosotros, los creyentes en el Señor Jesucristo, los cristianos, verdaderos cristianos bíblicos, como Isaac, somos hijos de la promesa. 29, versículo 29, capítulo 4. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Capítulo 5. Entonces, en los tiempos de Pablo, él mismo hace referencia a la Jerusalén actual, la cual todavía existía en los tiempos que él vivía cuando él escribe Gálatas.
Y dice, y hace referencia a, obviamente, compatriotas judíos que estaban bajo la ley, que estaban persiguiendo a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos bíblicos. Y él claramente dice, hace la comparación. El hijo de la esclava, los que están bajo la ley, y el hijo de la libre, en este caso los que creyeron en el Señor Jesucristo, incluyéndose ellos. ¿Ok? Muy importante. Eso fue en el capítulo 4. Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:2. Seguimos. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Entonces, punto. Raíces hebreas dice que el cristiano debe circuncidarse, o en este caso, los que están en raíces hebreas deben de circuncidarse. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice todo lo contrario. Así que si tú estás en raíces hebreas y te han dicho que te tienes que circuncidarte, ten mucho cuidado, aparte de todas las demás cosas, por supuesto. Eso es algo contrario al Evangelio. Gálatas 5:2, estábamos ahí. Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo, o aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Y esto es, guardando fiestas, guardando Shabbat, haciendo todas las cosas que estos hombres les están diciendo. El Espíritu Santo por medio de Pablo dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. Entonces, otra vez hago un punto. Raíces hebreas, damas y caballeros, amigos, amigas que estás oyendo esto, no es el verdadero evangelio de Jesucristo. No importa que se enojen, no importa que digan lo que digan, no pueden reconciliar lo que ellos están haciendo con el verdadero evangelio bíblico. Pueden pretender y pueden darle vueltas al asunto y pueden decir, no, es que aquí y que acá está esta evidencia y no, y que aquí está este otro. No, señoras, no, señores. No fue lo que el apóstol Pablo dijo. No fue lo que el Espíritu Santo quiso que el apóstol escribiera. Tengan mucho cuidado donde se congregan, mucho cuidado con raíces hebreas, y mucho cuidado con cualquier grupo que quiera judaizar al verdadero cristiano bíblico. Pero seguimos leyendo. Ya casi terminamos aquí. Nos queda este capítulo y uno más. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Entonces aquí Pablo les está diciendo, ustedes estaban bien antes, estaban en Jesucristo, pero después obviamente introdujeron doctrinas judaizantes. Y Pablo dice, ustedes corrían bien antes. Pero con esto prácticamente los desencaminaron del verdadero camino. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa.
Y recuerden que aquí está hablando de enseñanzas. Aquel que introdujo esa levadura o esa enseñanza falsa echó a perder todo prácticamente. 5:10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Entonces, la sentencia para aquel que estaba judaizando a las iglesias de Gálatas tiene sentencia, tiene castigo de Dios. Esta persona, quien sea que haya sido, Pablo lo dijo. Esto no ha cambiado. Cualquier persona que quiera judaizar a las iglesias del Señor Jesucristo, año 2021, también acarreará la sentencia y será castigado también por el Señor, así como le dijo el Espíritu Santo por medio de Pablo. Así es que amigos, tengan mucho cuidado, no se equivoquen. Probablemente en este mundo eh, pasen desapercibidos y pase como si nada, pero según lo que miramos en el libro de Gálatas, es de miedo, la verdad. Es de miedo estar en los zapatos de estas personas. Y tú estás en este grupo, salte corriendo de este grupo. Sigamos leyendo lo que dijo Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Estamos en el eh, versículo 10, 5, Gálatas 5:10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, sino servíos por amor los unos de los otros, a los otros, perdón. Pues toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Okay? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándoos unos a otros. Y culminamos con el capítulo 6. Ok, capítulo 6, ahí termina la carta a los Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ya casi terminamos, quedan unos pocos versículos y sigue diciendo 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Muy importante este versículo otra vez. Habían unos semejantes a raíces hebreas, como los personajes que miramos en Hechos 15, que otra vez Pablo, antes de terminar el capítulo 6, el último capítulo a los Gálatas, les dice que allí habían estos personajes, estos hombres, que querían hacer que los Gálatas guardaran las fiestas, los tiempos, que observaran todo esto, que se circuncidaran. Es exactamente lo que Raíces Hebreas está haciendo. Exactamente lo mismo. No ha cambiado. Este grupo sigue vivo con diferente nombre. Pero bueno, seguimos viendo lo que el Espíritu Santo nos deja escrito por Pablo. Todos los que quieren agradar a la carne, capítulo 6, versículo 12, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y bueno, aquí terminamos de leer la carta a los Gálatas. No quería leerla toda, pero tenía que hacerlo para poder agarrar el contexto completo y entender lo que estaba pasando. Entonces, en conclusión, lo que podemos ver en la carta de los Gálatas es que era una iglesia que había creído en el Evangelio de Pablo, había creído en el Señor Jesucristo, habían sido salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, sin las obras de la ley, sin guardar Shabbat, sin guardar las fiestas, sin practicar circuncisión. Sin embargo, miramos de nuevo este grupo de judaizantes que introducieron doctrinas diferentes a la de los apóstoles, que incluía circuncisión, que incluía guardar fiestas, que incluía observar eh, los tiempos, etcétera, etcétera. Pero Pablo les escribe y les dice que eso no era así, que eso no era así. Aparentemente, este grupo estaba queriendo competir con los apóstoles y querían prácticamente hacer que judaizaran esta iglesia en Gálatas. De hecho, lo lograron aparentemente, porque Pablo les escribe regañándolos prácticamente, diciéndoles prácticamente que se volvieran para atrás, y les reclama, les dice, si ustedes se circuncidan y quieren guardar la ley, prácticamente se han desligado de Cristo.
Entonces, en ninguna parte Pablo al escribir a los Gálatas aquí ni les dice, oh sí, este, se circuncidaron, oh qué bien, qué bien, ustedes volvieron a las raíces hebreas de su fe, o ustedes están en el verdadero, eh, eh, en la verdadera doctrina o verdadera enseñanza, porque ahora sí están guardando lo que tienen que guardar. Volvieron a sus raíces hebreas. Pablo no les dice nada de eso. Pablo al contrario, los regaña, guiado por el Espíritu Santo, y les dice, eso de nada sirve. Y de hecho habla de dos Jerusalenes, la esclava, la que está bajo la ley, la que sigue guardando la ley, la que sigue con la circuncisión, la que sigue prácticamente practicando todo esto. Mientras este grupo obviamente aparentemente está ahora raíces hebreas, y habla de la libre, en este caso la Jerusalén libre, somos los que hemos sido salvos por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Él. Nosotros somos esta Jerusalén, la Jerusalén libre, los que estamos en Cristo, los que verdaderamente somos bíblicos, cristianos bíblicos. Pero bueno, ya estaba sucediendo este problema, ya estaba el Espíritu Santo guiando a Pablo a que prácticamente expusiera las mentiras de estos grupos. Y año 2021, si le vamos a poner nombre y está resurgiendo este grupo de nuevo, ¿le podríamos poner un nombre? Yo digo, yo creo que sí. ¿Le podríamos poner un nombre? Bueno, es uno de los grupos que ha salido, Raíces Hebreas. Raíces Hebreas está haciendo lo mismo que el Espíritu Santo le dijo a los Gálatas por medio de Pablo que no hicieran. Es lo mismo que Raíces Hebreas está queriendo hacer y pretenden hacer. Y si tú escuchas este audio, tienes que salir de ese grupo. No te dejes engañar. Esto ya es algo antiguo. Esto es levadura. Esto corrompe el Evangelio. Raíces Hebreas no nace nada más porque sí. De hecho, Raíces Hebreas nace del judaísmo mesiánico. Nace de estos grupos. Pero más que nada, el que reclama que recibe esta revelación fue Jim Staley. Jim Staley, fundador de Raíces Hebreas, año 2003, por una supuesta revelación. Así es que, ¿a quién le vamos a creer al final del día? ¿Le vamos a creer al Espíritu Santo y a los apóstoles? ¿O le vamos a creer a estos hombres que están cayendo en la misma doctrina, misma enseñanza de los aparentes hermanos que habían creído, que los apóstoles tuvieron que exponer que eran judaizantes? ¿A quién le vamos a hacer caso al final del día? Yo, en lo personal, he decidido seguir al Señor Jesucristo, seguir a los apóstoles, seguir las enseñanzas y doctrinas de los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Una vez más, en Gálatas no vemos absolutamente cero evidencia de que Pablo dijera, oh sí, están en lo correcto, guarden las fiestas, hagan circuncisión, observen las fechas, etcétera, etcétera. Todo lo contrario. Así es que creo que la evidencia es más que clara, y nada más tomando como evidencia la carta a los Gálatas, el Espíritu Santo es muy claro. Así es que, amigos, hermanos, damas y caballeros, no se dejen engañar. Raíces Hebreas es anti-bíblico, anti-evangelio, anti-doctrina de los apóstoles, anti-Espíritu Santo. Mucho cuidado. Así es que con esto voy a parar aquí la audio grabación. Como les digo, decidí hacerlo de esta manera porque me puedo concentrar mucho, mucho mejor. Puedo ver mis
notas un poquito mejor también y concentrarme más en lo que vendrá siendo el tema. Una vez más, gracias por oír esta grabación. Que Dios los bendiga. Pregúntenle a sus pastores, específicamente diría yo si son bautistas bíblicos. No puedo hablar de los otros grupos porque yo creo que muchos de los otros grupos realmente no son bíblicos. Así es que un saludo a todos, que Dios los bendiga y si el Señor quiere, pues haré otra audiograbación y seguiremos sirviendo al Señor en lo que quiera. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que ustedes estén. Hasta luego.